Estimadas amigas y amigos, pues continuamos con estos apasionantes temas que nos permiten atisbar el futuro de la energía y de las aplicaciones y los diseños de los centros de datos. Entremos pues al tema del reporte especial de esta semana, que está preparado por Emi Al-Khalif, CDCP, y es editora en jefe de la revista Mission Critical. Es miembro de 7x24 Exchange International, es parte de Vixi, trabaja también para iMasons, igual que Green Continuity, la Sociedad Internacional de Investigación Filosófica y Mensajería, tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Estatal de Michigan y un certificado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Nueva York. Actualmente está inscrita en el programa de maestría en Ciencias de la Ciberseguridad de la propia Universidad de Nueva York. El tema de su reporte especial es Estrategias de diseño de centros de datos en la era de la inteligencia artificial. La pregunta que nos hace Amy Al-Khalif es, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a resolver el problema que está generando la propia inteligencia artificial? Ella nos comenta, Amy, es decir, el pasado mes de noviembre participé en un panel con otros 3 expertos del sector para hablar sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sostenibilidad. Una de las preguntas formuladas fue algo así como, ¿podemos usar la inteligencia artificial para resolver los problemas de demanda que plantea la propia inteligencia artificial? Fue una discusión interesante. Y leer el contenido de este reporte especial me lo recordó. Así que decidí, por mi propia cuenta, preguntarle a ChatGPT. Así fue la conversación, entre comillas. Yo le pregunté, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a resolver los problemas medioambientales que plantea la propia inteligencia artificial? ChatGPT me respondió, sí. La inteligencia artificial puede utilizarse para hacer frente a los retos medioambientales asociados a la propia inteligencia artificial. Aquí te exponemos varias formas en que la inteligencia artificial puede ayudar. En primer lugar, eficiencia energética y algoritmos de inteligencia artificial verde. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden optimizar el uso de energía en centros de datos y otras instalaciones informáticas, reduciendo el impacto ambiental de la operación de sistemas de inteligencia artificial. Técnicas como la asignación dinámica de recursos, el mantenimiento predictivo y los sistemas de enfriamiento inteligentes pueden contribuir al ahorro de energía. La segunda parte de estas soluciones son los algoritmos de inteligencia artificial verde. Los investigadores están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial que sean más eficientes energéticamente y que tengan una huella de carbono más pequeña. Estos algoritmos están diseñados para lograr un rendimiento comparable a los algoritmos tradicionales y consumir menos recursos. Los siguientes temas es el hardware optimizado y el monitoreo ambiental. El hardware optimizado en la inteligencia artificial se puede utilizar para diseñar hardware más eficiente energéticamente para el procesamiento de la inteligencia artificial. Esto incluye chips especializados optimizados para tareas de inteligencia artificial, así como arquitecturas más eficientes energéticamente para centros de datos e infraestructura informática. En el punto 4 de las soluciones que ofrece la propia inteligencia artificial es el monitoreo ambiental. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos ambientales de fuentes como satélites, sensores y drones para monitorear y administrar ecosistemas, rastrear la biodiversidad, detectar la contaminación
y predecir desastres naturales. Esta información puede ayudar a los responsables políticos a tomar decisiones más informadas y a tomar medidas proactivas para proteger el medio ambiente. El otro tema, el quinto tema en que puede ayudar la inteligencia artificial según ChatGPT es la agricultura sostenible y el sexto tema es el modelado y predicción del clima. En cuanto a la agricultura sostenible, los sistemas impulsados por inteligencia artificial pueden optimizar las prácticas agrícolas, como la agricultura de precisión para minimizar el uso de recursos, reducir los residuos y aumentar el rendimiento de los cultivos. Esto puede ayudar a mitigar el impacto ambiental de la agricultura y contribuir a la seguridad alimentaria. En cuanto al punto 6, el modelado y predicción del clima, la inteligencia artificial puede mejorar los modelos climáticos mediante el análisis de grandes cantidades de datos para mejorar nuestra comprensión del cambio climático y hacer predicciones más precisas sobre sus efectos. Esto puede servir de base para las estrategias de mitigación y adaptación a fin de reducir el impacto del propio cambio climático. En el punto 7, gestión de recursos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede optimizar la asignación y el uso de recursos en diversas industrias, como el transporte, la fabricación y la producción de energía, para minimizar los residuos y reducir el impacto ambiental. Al aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial de manera responsable, podemos aprovechar su poder para abordar los desafíos ambientales y crear un futuro más sostenible. El problema de raíz. Nada de esta información es nueva, lo cual no es sorprendente, dada la naturaleza de cómo funciona ChatGPT, pero ni siquiera está abordando el problema de raíz. Estamos perpetuando una sociedad de humanos derrochadores e ignorantes. Acabo de ver una publicación de Instagram de Alisa Milano promocionando un juego entre sus seguidores, muchos más de 3.5 millones, porque si juegan el tiempo suficiente para llegar al nivel 12, los creadores del juego plantarán un árbol. Dijo que se podía ayudar al medio ambiente jugando. Pregunté, ¿cuántos árboles tendrías que plantar para compensar las emisiones de carbono que alimentan los centros de datos para que cada jugador juegue el juego hasta el nivel 12? Y no recibí respuesta. Tenemos que dejar de ignorar todo lo que hacemos que daña el medio ambiente solo para celebrar los esfuerzos que hacemos para contrarrestarlos. La inteligencia artificial no es la raíz del problema, somos nosotros los humanos y el uso de la inteligencia artificial para descubrir cómo podemos usar más la inteligencia artificial en realidad no está ayudando, sino que lo está empeorando. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Se está calentando tan rápido como un servidor que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estas demandas sin precedentes de infraestructura digital está impulsando el diseño, el desarrollo y el número de centros de datos en todo el mundo a medida que este aumento continúa. Los líderes de los centros de datos deben encontrar formas innovadoras de optimizar la eficiencia y la flexibilidad en este mercado en expansión. Sistemas de enfriamiento mejorados. Con los avances en las tecnologías de inteligencia artificial, los gigantes tecnológicos están modificando sus instalaciones de hiperescala para adaptarse a los mayores requisitos de carga de los racks debido a una mayor necesidad de potencia computacional. Este uso excesivo de datos puede conducir a una mayor huella de carbono, por lo que los arquitectos e ingenieros están identificando métodos de enfriamiento eficientes para equilibrar el aumento de calor y densidad que conllevan estas demandas.
la refrigeración líquida está revolucionando la forma en que los centros de datos enfrían hardware potente, ya que los clientes buscan tener más potencia en cada rack y metro cuadrado para mantenerse al día con los avances tecnológicos en evolución. Estas técnicas, como el aire aumentado, la inmersión y la refrigeración líquida directa al chip, transfieren el calor de manera más eficiente que solamente el aire. La informática de alto rendimiento, HPC, y la inteligencia artificial requieren que los servidores estén bien empaquetados para minimizar la suspensión entre los recursos informáticos. La refrigeración líquida en los centros de datos facilita la reducción del espacio entre los gabinetes y el hardware, lo que permite que los servidores de alta densidad energética se coloquen muy cerca entre ellos. En consecuencia, esto optimiza la utilización del espacio del centro de datos y facilita la operación de cargas de trabajo de computación de alto rendimiento e inteligencia artificial. Aunque el espacio del centro de datos se puede reducir para la misma capacidad de cómputo, se debe tener en cuenta el alojamiento para el equipo de enfriamiento líquido. Se nos recuerda que aunque los servidores han quedado satisfechos con la solución de refrigeración del gabinete, sigue siendo necesario un equipo de refrigeración tradicional para todos los demás espacios que soportan la sala de datos. El espacio para los equipos crecerán inevitablemente a medida que la sala de datos se reduzca. O en el caso de no reducir la sala de datos y agregar capacidad de cómputo, se aumentará el espacio para equipos de enfriamiento adicionales. Adaptabilidad de la energía. Hacer que el Internet esté disponible en todas partes todo el tiempo requiere una enorme cantidad de infraestructura y energía. Los centros de datos están ampliando los límites de la red eléctrica actual para servir en la primera línea de nuestra revolución digital. En el norte de Virginia, en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo para la infraestructura de computación en la nube continúa siendo noticia a medida que la disponibilidad de energía se está convirtiendo rápidamente en una fuente de tensión global. El otoño pasado, Dominion Energy recibió pedidos de clientes que podrían duplicar la capacidad de los centros de datos en Virginia para 2028. Con un tamaño de mercado proyectado de 10 gigawatts para 2035, un gran salto en comparación con el uso actual de energía de los centros de datos del estado de Virginia de tan solo 2.67 gigawatts. Los centros de datos de hiperescala que pueden albergar más de 5.000 servidores requieren una increíble cantidad de energía. Las empresas propietarias de estas instalaciones, como Amazon Web Services y Google, están utilizando fuentes de energía y sistemas de reciclaje más eficientes que los centros de datos tradicionales para maximizar de esta manera la capacidad de los servidores. Para optimizar el uso de materiales de construcción, los centros de datos existentes pueden someterse a mejoras para adaptarse a los mayores requisitos de energía y espacio. Estas actualizaciones implican la integración de tecnologías avanzadas como chips de alta potencia, servidores y racks de alta densidad para mejorar la capacidad de almacenamiento y el rendimiento, extendiendo de esta manera la vida útil de los centros de datos. Adicionalmente, las empresas están adoptando prácticas de reciclaje para los equipos más antiguos, lo que contribuye a la producción de nueva tecnología y servidores. Estas actualizaciones integrales renuevan de manera efectiva los centros de datos existentes para operar a mayores capacidades y con mayor eficiencia, lo que garantiza su utilidad continua en el panorama digital. La construcción de centros de datos se plantea el proceso modular para una mayor eficiencia. La construcción de centros de datos desde cero puede plantear desafíos, como retrasos en la construcción, daños ambientales inesperados y las limitaciones de la cadena de suministro. Dadas estas barreras, no es de extrañar que las empresas confíen en soluciones modulares de centros de datos para mantener una ventaja competitiva. Estos módulos
prefabricados son fácilmente escalables y pueden diseñarse según las necesidades específicas del cliente. Los requisitos de infraestructura, como la distribución de energía, la tecnología de la información, la plomería y la climatización, se pueden integrar en el diseño del módulo para conformar una instalación completa o un híbrido de espacio de soporte preconstruido y construido. Participación de la comunidad. A medida que la construcción de centros de datos continúa creciendo a un ritmo rápido en todo el mundo, las comunidades locales están planteando preocupaciones sobre la cantidad de energía que consumen los centros de datos y la amenaza estética que pueden representar. Para evitar lo inevitable, que es la oposición de las comunidades, las empresas deben comprometerse al sitio propuesto para informar la narrativa del proyecto, apoyarse en los aspectos positivos como la creación de empleo, las iniciativas académicas y una mejor conectividad. Esto puede generar opiniones negativas. Involucrar a la comunidad con los planos del sitio y las representaciones propuestas pueden permitir a los desarrolladores demostrar el cuidado que se ha tenido para garantizar una instalación bien pensada y de bajo impacto social. Adopción de energía nuclear. Competir con los hogares y otras industrias por la energía en la red existente plantea posibles apagones para los proveedores de hiperescala, empresas y colocation. En un esfuerzo para expandirse masivamente y avanzar hacia las emisiones netas cero, la energía nuclear podría ser la respuesta. La fuente de energía verde minimiza las pérdidas de transmisión y proporciona una carga base constante para las operaciones de los centros de datos, lo que mejora la confiabilidad y la sostenibilidad de la red. Para combatir los intentos fallidos de implementar plantas de energía nuclear gigantes, los reactores modulares pequeños SMR prometen una alternativa rentable y segura, ya que se construye a partir de diseños preaprobados en un tamaño manejable con componentes de fábrica. Esto nos está preparando para el futuro. A medida que el futuro en línea continúa girando más rápido sobre su eje, el tambor constante de preparación para el futuro empuja a los líderes del centro de datos a elaborar estrategias para su crecimiento a corto y largo plazo. Pero realmente poco ha cambiado. La inteligencia artificial presenta desafíos para la capacidad de carga en vivo, la refrigeración y la conectividad. Pero los requisitos actuales de los centros de datos establecidos por los clientes generalmente no incluyen espacio de construcción para racks más pesados y sistemas de enfriamiento por aire, por lo que el diseño solo puede llegar hasta cierto punto para satisfacer más demandas. La necesidad de renovar los centros de datos existentes para adaptarse al futuro será sin lugar a dudas un desafío continuo. Al adoptar estas tendencias, las empresas pueden posicionarse para construir ecosistemas de datos innovadores que puedan sobrevivir a un futuro incierto. Estimadas amigas y amigos, como vemos, estos temas son inagotables. ¿Por qué? Porque van creciendo día con día con la innovación que la humanidad se permite en todas las tecnologías de información, su almacenamiento y su distribución a través de las redes compartidas. Nos vemos la próxima semana. Es por eso que en esta ocasión, desde la semana pasada, estamos repasando esta serie de 3 reportes especiales acerca de los diferentes procesos de mantenimiento a subestaciones eléctricas. Es realmente muy importante. Sabemos que quizás no tengamos la oportunidad en nuestra vida de estar dentro de las áreas de alimentación eléctrica de potencia, pero vale la pena que nos demos una idea de la importancia de estos componentes que resultan indispensables dentro de la plataforma de la infraestructura de respaldo crítico. Pues bien, sigamos con la revisión de estos diferentes procesos de mantenimiento.
Revisemos ahora el mantenimiento de interruptores de potencia. Si bien los interruptores de circuitos derivados en caja moldeada, como el que aparece en la imagen de esta diapositiva, generalmente están diseñados para tener pocas o ninguna necesidad de mantenimiento durante su vida útil, es importante prestar especial atención al mantenimiento de estos interruptores de potencia en caja moldeada. Debido a la necesidad de que estos interruptores para la conmutación de rutina y la protección de otros equipos asociados a la red de distribución eléctrica. La falla de un interruptor de circuito derivado o interruptor principal de un tablero para operar debido a la ausencia de mantenimiento periódico o preventivo puede causar la destrucción del equipo y la ruptura del sistema de transmisión eléctrica. No siempre es fácil saber cuándo un circuito o un interruptor de circuito derivado necesita mantenimiento, porque pueden permanecer abiertos o cerrados durante mucho tiempo, sin hacer absolutamente nada. Para garantizar un funcionamiento adecuado y eliminar cualquier acumulación de polvo o material extraño en los componentes y contactos móviles, los interruptores que permanecen inactivos durante 6 meses o más deben configurarse para que se abran y cierren varias veces seguidas. Como mínimo, debe someterse este proceso a estos interruptores una vez al año. Debido a la acción de limpieza de los contactos, este ejercicio físico ayuda a mantenerlos limpios y garantiza el libre movimiento del mecanismo de funcionamiento, pero los eslabones mecánicos de dicho mecanismo de disparo no se ejercitarán con esto. Sacar el interruptor de funcionamiento y probar sus capacidades de disparo por sobrecorriente y cortocircuito es el único método real para ejercitar todos sus mecanismos de funcionamiento y disparo. En caso de mal funcionamiento, un mecanismo rígido o pegajoso puede introducir inadvertidamente un retraso en su funcionamiento. En cuanto a los interruptores de baja tensión, se recomienda examinar y mantener los interruptores de bajo voltaje que funcionen en niveles de 600 volts de corriente alterna o menos cada 1 a 3 años, sujeto a sus condiciones de servicio y operación, en entornos con alta humedad, alta temperatura ambiente, polvo, suciedad o corrosión. Los interruptores de circuito de baja tensión requieren inspecciones y mantenimiento más regulares. Los equipos que son más antiguos o que tienen interruptores que producen fallas u operaciones de conmutación con más frecuencia también requieren mantenimiento con más frecuencia. Siempre que un interruptor experimente una corriente interrumpida en o cerca de su capacidad nominal, es importante evaluarla y realizar el mantenimiento necesario. Al realizar dicho mantenimiento en los interruptores de circuito, en, en cuanto a los equipos que están con una caja de arco en aire en baja tensión, debemos asegurarnos de seguir las instrucciones del fabricante que normalmente describen los métodos generales. Se requiere una inspección minuciosa de los interruptores. Debemos asegurarnos de seguir al pie de la letra las instrucciones de los fabricantes de equipo original OEM mientras limpia y ajusta las piezas aisladas, como los bushing, y cuando comprueba y ajusta el estado y la alineación de los contactos móviles y estacionarios. Interruptores de media tensión. Las diferentes tecnologías permiten una amplia variedad de interruptores de circuito de media tensión. Por ejemplo, algunas utilizan la tecnología de tanque vivo con vacío, aire, aceite o hexafluoruro de azufre, SF6, como medios de interrupción, mientras que otras utilizan la tecnología de tanque muerto con aceite o hexafluoruro de azufre, SF6, como medio, y así sucesivamente. En el caso de los interruptores de circuito de alta tensión, ocurre lo mismo. Se recomienda inspeccionar y dar servicio a los a los interruptores de circuito derivados de media tensión que funcionan entre 600 y 15,000 volts de tensión una vez al año o después de 2,000 operaciones, lo que ocurra primero, con el fin de obtener el rendimiento deseado de los martillos.
que hacen las veces de contactos. Las normas pertinentes sugieren este programa de mantenimiento. Podemos encontrar toda la información que necesita sobre cómo mantener mantener correctamente la caja de aire de un interruptor de circuito en media tensión en el manual del propietario. En el mismo manual encontrará instrucciones detalladas para limpiar y lubricar el mecanismo de funcionamiento. Asimismo, como para inspeccionar y ajustar los contactos móviles y estacionarios de acuerdo con los datos del fabricante y para limpiar y lubricar las piezas aislantes, incluidos los casquillos de contactos. Se recomienda reemplazar las piezas desgastadas. Al realizar el mantenimiento de los interruptores de aceite, conocidos como OCB, de los vehículos de motor, es decir, de los equipos que están controlados por medio de un mecanismo de automatización, es necesario limpiar el tanque y cualquier otro componente que haya entrado en contacto con el aceite lubricante de este tipo de interruptores. Probar la rigidez dieléctrica del aceite, el voltaje más alto que se puede aplicar a través de un fluido sin causar una falla eléctrica. Esto resulta un componente crucial de los interruptores de media tensión llenos de aceite. Es necesario filtrar o reemplazar el aceite si el voltaje es inferior a 22 kilovolts, incluso si la rigidez dieléctrica es buena. Si una verificación visual revela una cantidad excesiva de carbono, el aceite debe filtrarse o cambiarse. Para evitar fugas de aceite, es crucial verificar que las juntas en el tanque estén en buenas condiciones y que todas las tuercas y válvulas estén bien sujetas durante todos estos procedimientos. Es la recomendación típica de la mayoría de los fabricantes para las revisiones, tanto exteriores como interiores, de estos interruptores. Es posible que las inspecciones internas no resulten necesarias con tanta frecuencia si se realizan las comprobaciones externas adecuadamente. Es importante basar el programa de inspección en el servicio de interrupción del interruptor. Después de la primera interrupción importante causada por un mal funcionamiento, se recomienda realizar una inspección interna exhaustiva. Suponiendo que todo esté en orden en el interior, es posible aumentar gradualmente el número de interrupciones de fallas antes de realizar una inspección. Sobre la base de experiencias pasadas, los interruptores de circuito de alta tensión con una potencia nominal de 230 kilovolts o más, pueden soportar hasta 5 interrupciones de falla entre inspecciones, mientras que los interruptores de circuito con una potencia nominal inferior a 230 kilovolts pueden gestionar hasta 10 interrupciones de falla. Los intervalos estándar para las inspecciones externas e interiores son de 2 y 4 años respectivamente. Adicionalmente de verificar el exterior de la unidad en busca de daños, una inspección interior debe implicar la apertura de los tanques de interruptores o cabezales de contacto e inspeccionar visualmente cualquier contacto o pieza que detenga el flujo de corriente. Los exámenes internos de los martillos o contactos de alta tensión deben cubrir una gran cantidad de terreno, incluido el hecho de que el lodo y el carbono tienden a acumularse en los interruptores y en los bushings, entre otros problemas. Los componentes o barreras de los interruptores resultan propensos a quemarse o degradarse. Entre otros problemas, hay una serie de situaciones que pueden surgir del uso de juntas en los bushings, uno de los cuales es la posibilidad de que el agua se filtre en el material aislante del interruptor, causando condiciones de falla catastróficas. Interruptores de gas SF6. La sensibilidad humana al gas SF6 determina algunos problemas de mantenimiento. Aunque el gas SF6 es inofensivo cuando es puro, puede sofocar la respiración al bloquear el oxígeno. La privación de oxígeno puede ocurrir repentinamente. Si el nivel típico de oxígeno atmosférico cae del 21% a menos del 13%, por lo tanto, después de abrir los tanques de los interruptores de circuito deben vaciarse. Cuando el gas azufre
del nivel 6 o SF6 se expone a un arco eléctrico, forma subproductos tóxicos en su proceso de descomposición. El polvo blanco o tostado está formado por los productos de dicha descomposición, que son fluoruros metálicos. Cuando los productos de arco sólido entran en contacto con la piel, tienen el potencial de irritarla o incluso causar una dolorosa quemadura por el flúor. También se producen vapores tóxicos que huelen a huevos podridos. Por lo tanto, es imperativo que el personal de mantenimiento elimine todos los productos sólidos de degradación del SF6 y evite respirar los humos persistentes de un interruptor donde se haya producido descargas de arco eléctrico o corona en el gas, antes de trabajar en ese interruptor. Debe asegurarse de quitar y enjuagar el gas SF6 defectuoso del interruptor. Esto resulta muy importante en estos procedimientos de mantenimiento. Lubricación periódica de interruptores. El mecanismo de funcionamiento de casi todos los interruptores de potencia necesita mantenimiento de vez en cuando. La frecuencia de renovación de la lubricación está determinada por una serie de criterios. Estos incluyen el entorno operativo de los interruptores de circuito, el número de operaciones de cierre y apertura desde la última renovación, el periodo que ha transcurrido desde la última renovación o mantenimiento y la clasificación de corriente continua del interruptor de circuito. De acuerdo con el estándar IEEE C37.16, un interruptor de circuito de baja tensión debe ser capaz de completar un cierto número de operaciones de cierre y apertura antes de que necesite ser reparado. Después de un cierto número de operaciones, la lubricación en el mecanismo de un interruptor de circuito debe reemplazarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Dependiendo de la clasificación de corriente continua del interruptor, los fabricantes de equipos originales OEM pueden proponer un mayor número de operaciones que los especificados en el estándar de fabricación. Por ejemplo, el manual de instrucciones de un fabricante puede indicar que un martillo con clasificación de 800 amperes debe relubricarse después de 1750 operaciones, aunque el estándar de fabricación establece que un interruptor de circuito con clasificación de 800 amperes puede soportar 500 operaciones antes de que sea necesario realizar el servicio. Es posible que nunca se produzca un recuento de 500 o 1750 operaciones durante la vida útil de un interruptor, si solo funciona unas pocas veces al año. Esto es debido a que todos los materiales lubricantes se degradan cuando se exponen al aire. Sigue siendo necesario reponer la lubricación. Los factores ambientales como las altas temperaturas del aire o la presencia de contaminantes en el flujo de aire aceleran esta degradación. La mayoría de los usuarios configuran las aplicaciones para que se ejecuten a intervalos predeterminados para lubricar los interruptores de circuito más importantes en la red eléctrica. Se ha descubierto que la falla de lubricación es la causa del mal funcionamiento en los interruptores de circuito con tan solo 5 años de uso típico. El manual del usuario de los fabricantes de equipo original normalmente especificará los lugares de lubricación que necesitan atención importante, así que asegúrese de seguir dichas instrucciones. Las superficies de apoyo del mecanismo operativo de alto voltaje de un interruptor de circuito debe lubricarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sin embargo, es importante no lubricar las superficies hasta el punto de que se vuelvan demasiado rígidas en climas fríos debido a la acumulación de polvo y arena, ya que esto podría provocar una fricción excesiva. La lubricación del mecanismo de un interruptor de circuito se puede realizar con una amplia gama de materiales. Es posible que un solo mecanismo emplee múltiples tipos de lubricante en varias etapas. Además, el lubricante que se colocó originalmente en la fábrica puede no ser el mismo que se recomienda para
las operaciones de mantenimiento. Para evitar incompatibilidades, debemos asegurarnos de utilizar el material indicado en el manual del fabricante de equipo original de cualquier interruptor de circuito. La lubricación periódica también es necesaria para los componentes de transmisión, que transmiten corriente, y los fabricantes de equipos originales definen la lubricación y proporcionan elementos para ella en sus manuales de usuario. Los contactos principales, los grupos de dedos, que así se conocen a los componentes de los circuitos primarios, y los pernos del bus son las partes de un interruptor que transportan la corriente. Los manuales también indican que ciertas piezas que llevan corriente nunca deben engrasarse. Debemos tener especial cuidado en esta situación. Un requisito crucial es ejercitar el mecanismo tanto como resulte posible para preservar el lubricante en condiciones óptimas de funcionamiento. Esto se debe a que los lubricantes tienden a endurecerse y deteriorarse con el tiempo, y muchas variedades de interruptores de circuito no funcionan regularmente. La lubricación seca es la causa común o la más común de ellas de que el interruptor de circuito no se abra, pero este mantenimiento evitará que esto suceda. Reacondicionamiento de un interruptor. El reacondicionar un martillo defectuoso es necesario desmontarlo hasta el nivel de sus componentes. Esto incluye el mecanismo en el cuerpo del interruptor, el mecanismo de operación, el marco, todos los componentes eléctricos y las piezas que transportan electricidad. Al inicio de este proceso debemos asegurarnos de que todas las piezas hayan sido examinadas y probadas. Debemos lubricar todas las piezas de acuerdo con las especificaciones de manual del usuario del fabricante de equipo original después de una limpieza exhaustiva y específica de cada pieza. Los fabricantes de gabinetes de media tensión han creado muchas opciones diferentes para la seguridad y la gestión del ciclo de vida para ayudar a los clientes a encontrar el equipo óptimo para cada necesidad. Los clientes pueden elegir mejor una solución que se alinee con la estrategia comercial general de su planta de fabricación, o en nuestro caso de un centro de datos, cuando tienen más opciones, cada una con su propio conjunto de pros y contras. Una opción es rehabilitar los gabinetes actuales, lo que implica darle una revisión completa y devolverla a su estado como nuevo. Los gabinetes se adaptan cuando se determina que uno o más de sus componentes primarios están desgastados. Las piezas que tienen más probabilidades de romperse o que requieren un mantenimiento frecuente pueden ser seleccionadas para su reparación. Los clientes pueden prolongar la vida útil de sus equipos a un costo mínimo combinando estas dos soluciones para gabinetes de media tensión, que normalmente nosotros los conocemos como subestaciones eléctricas. Los clientes que no tienen prisa por actualizarse, pero que desean un rendimiento decente en los próximos años, pueden encontrar atractiva esta opción. Hay dos enfoques principales para reacondicionar los gabinetes de media tensión, centrándose en los dispositivos de conmutación individuales y la restauración completa de todo el panel. Es una práctica común reacondicionar dispositivos de comunicación, como el interruptor de circuito, contactores e interruptores. Para garantizar un suministro constante, los dispositivos se sacan de los gabinetes y se envían de vuelta al fabricante para un reacondicionamiento. Cada interruptor se desmonta en sus componentes para restaurarlo. Los cojinetes, las chavetas y algunas otras piezas generalmente se intercambian por completo. Todos los demás componentes se examinan cuidadosamente en busca de signos de desgaste y daños, y se realizan los reemplazos necesarios. Limpiamos y, si es necesario, enchapamos cada componente, es decir, le damos una capa adicional de metal para actualizar el martillo con los últimos estándares de producción. Incorporamos avances en los productos que han surgido desde su construcción original. Un martillo reacondicionado obtiene un nuevo comienzo y una garantía completamente nueva en el momento en que sale de fábrica.
Mantenimiento basado en la condición, CBM por sus siglas en inglés. Una investigación llevada a cabo en la década de 1960 en el siglo pasado con el propósito de desarrollar un programa de mantenimiento preventivo para el avión Boeing 747 demostró la necesidad de realizar un mantenimiento basado en la condición utilizando equipos de monitoreo de condición adecuados. El objetivo de la investigación era identificar los factores que causan las fallas de las piezas de los aviones. Solo el 11% de los componentes mostraban signos evidentes de antigüedad que permitirían una revisión planificada, a menudo conocida como mantenimiento preventivo programado. Se determinó que el 89% de los componentes carecían de estos signos de envejecimiento, descartando revisiones programadas como posible causa de su falla. En el sector eléctrico se han encontrado curvas de probabilidad condicional similares, revelando que incluso con una complejidad y sofisticación crecientes, solo el 30% de los componentes exhiben signos evidentes de envejecimiento. Obviamente, la característica de envejecimiento de un componente no es el enfoque ideal y en algunos casos cuando se diseñan programas de mantenimiento adecuados, por lo tanto, el mantenimiento basado en la condición y el monitoreo de las condiciones se introducen como una solución aceptable al problema. En función de la condición, el mantenimiento preventivo que se lleva a cabo como resultado de la supervisión del rendimiento y o los parámetros se conoce como mantenimiento. En consecuencia, el mantenimiento basado en la condición es un método de mantenimiento que emplea el monitoreo de la condición de los componentes para realizar un seguimiento de las condiciones a lo largo del tiempo y utilizar los datos para determinar si el mantenimiento es necesario. Si hay un problema con el elemento monitoreado, la gravedad del problema y el tiempo hasta la falla se pueden determinar mediante la realización de procedimientos de mantenimiento basados en la condición. Encontrar la fuente de la degradación y determinar qué partes de los bienes se están deteriorando son otras funciones de los trabajos del mantenimiento basado en la condición, que es a través actualmente en los centros de datos de sistemas de monitoreo muy específicos como los Data Center Infrastructure Management. Estimadas amigas y amigos, pues hasta aquí dejamos estos interesantes temas que, como vemos, resultan muy relevantes para la operación segura y continua de los centros de datos en el área eléctrica. Hasta la próxima semana, en la cual concluiremos con esta serie de 3 reportes especiales. En esta ocasión iniciamos con lo que nosotros consideramos la piedra angular de la arquitectura de un data center, que es el RAC o Gabinete de Tecnologías de la Información, que sin lugar a dudas es eh, el módulo que desarrolla la evolución y el crecimiento del centro de datos a los niveles operativos y de disponibilidad que conocemos actualmente. A partir de este momento, nos vamos a referir a este importante elemento como gabinete, que es realmente como lo conocemos en México en las operaciones de los centros de datos, ya que los administradores y operadores de los centros de datos en México diferencian el rack como el rack de 2 o 4 postes para contener lo que son los equipos normalmente de la cometida de medios. Y los gabinetes de TI son los gabinetes cerrados, los envolventes cerrados que alojan normalmente servidores y equipos activos. Entonces, iniciemos pues lo que es nuestra presentación de este webinar, de lo que consideramos sin lugar a dudas la piedra angular de la arquitectura de un data center, el gabinete de tecnologías de la información.
El propósito de las unidades de ubicación de gabinetes, que es la transcripción de Rack Location Units, que es, como decimos, el elemento básico para diseñar la arquitectura de cualquier centro de datos. El trabajo de planificación del centro de datos es de equilibrio. Agregará equipos, modificará las fuentes de entrada de alimentación en función de los equipos, encontrará los límites de las fuentes, volverá a evaluar la población o la configuración del equipo. Encontrará que el presupuesto ha cambiado y a continuación volverá a evaluar el equipo y los recursos inherentes a él mismo. El sistema de arquitectura Rack Location Unit, RLU, por sus siglas en inglés, es un sistema completamente flexible y escalable que se puede utilizar para determinar las necesidades de equipos para un centro de datos de cualquier tamaño, ya sea que resulte ser de 100 o de 1000 metros cuadrados. El sistema se puede utilizar tanto si está diseñado un centro de datos que se construirá a medida como si se utiliza un espacio predefinido. Las determinaciones del Rack Location Unit son una tarea del proceso de diseño y pueden determinar si el espacio es adecuado o no para cumplir con los requisitos de una empresa en particular, independientemente de los factores limitantes. Las unidades de ubicación de gabinetes o RLUs le permiten la flexibilidad de diseñar dentro de estas ubicaciones de gabinetes. Para este enfoque, la flexibilidad es la clave. En un centro de datos, la mayoría de los dispositivos se instalan en gabinetes. Un gabinete se configura en una ubicación específica dentro del layout o la parrilla del piso en un centro de datos, y los servidores con sus elementos como energía, enfriamiento, ancho de banda, etc., deben entregarse en esta ubicación. Dicha ubicación, en el piso donde se entregan los servicios para cada gabinete, generalmente se denominan ubicación de gabinete. También utilizamos la información de estos servicios como una forma de calcular algunos o todos los servicios totales necesarios para el centro de datos. Los servicios entregados a cualquier ubicación de gabinetes o filas de gabinetes en el piso son una unidad de medida, al igual que los kilos de peso, los metros requeridos o los watts necesarios para alimentar el gabinete. Así es como nació el término unidades de ubicación de rack o RLUs por sus siglas en inglés, como ya comentamos. Las RLU son definidas por el diseñador del centro de datos en función de requisitos de dispositivos muy específicos. Estos requisitos son las especificaciones que provienen de los fabricantes de equipos. Tradicionalmente, estos requisitos son energía, cuántos tomacorrientes y circuitos requiere y cuántos watts consume el gabinete. El enfriamiento, BTU por hora que se deben de enfriar dentro de dicho gabinete. Espacio físico, cuánto espacio necesita cada gabinete, incluidas las dimensiones de los elementos de enfriamiento. El peso, cuánto pesa el gabinete completamente lleno. El ancho de banda, cómo se conecta a la red y cómo impacta en la administración de este networking. Capacidad funcional, cuánta energía computacional, memoria física, espacio en disco, así cuántos ejes, megaflops, transacciones de bases de datos y cualquier otra medida de las funciones del gabinete. Los LRUs basados en estas especificaciones pueden utilizarse para determinar lo siguiente: cuánta potencia, enfriamiento, ancho de banda, espacio físico y soporte de carga en el piso se necesitan para los gabinetes solos, en grupo y en combinación con otros gabinetes en la fila o en la contención de pasillo frío o pasillo caliente. ¿Cuántos gabinetes y de qué configuraciones se pueden admitir en el centro de datos y las utilidades externas? A diferencia de otros métodos, el sistema de RLU funciona en ambas direcciones, determinando los recursos necesarios para acomodar y alimentar el equipo y ayudando a los cambios en las cantidades y configuraciones del equipo para aceptar cualquier limitación de recursos.
Antes de analizar cómo se determinan y utilizan las Rack Location Units, debemos examinar los 6 criterios utilizados en las determinaciones. Estas son la alimentación eléctrica, el enfriamiento, el espacio físico, la conectividad de red, el peso del gabinete y la capacidad lógica. En la figura de la diapositiva se muestran las fuentes de alimentación, la climatización y la conectividad de red. También se muestra que los otros 3 criterios, el espacio físico, las especificaciones de peso y la capacidad funcional, son aspectos propios de los gabinetes. Debemos tener en cuenta que las especificaciones de estos criterios deben enumerarse para el gabinete o los dispositivos individuales contenidos en cada uno de dichos gabinetes. Si no estuvieran a mano estos elementos, debemos obtenerlos de los fabricantes de los equipos. Energía. Empecemos con los primeros requisitos. La cantidad de energía, el número de interruptores y la forma en que se cablea el centro de datos dependen de las necesidades del equipo que se planea ocupar en el espacio del piso blanco. Cuando conozca las especificaciones y los requisitos de alimentación de todos los dispositivos, se podrán hacer los cálculos y comenzar a diseñar el sistema de alimentación eléctrica. Es necesario saber lo siguiente: lo que se necesita para interconectar el gabinete a la energía eléctrica, el tipo de toma corriente, su voltaje y amperaje, y ya sea monofásico o trifásico en su configuración eléctrica. ¿Cuánta energía consumirá dicho gabinete? El último elemento se describe mejor en watts. Esta información debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Sin embargo, si las especificaciones no le dicen cuántos watts consumirá el dispositivo, esto puede calcularse a partir de la clasificación de BTUs por hora del gabinete. También es necesario saber si el gabinete cuenta con alimentación redundante. Si es así, todos los requisitos de uso de watts deben multiplicarse por este valor. Si el gabinete no tiene alimentación redundante, el multiplicador es 1. Si tiene energía redundante o requerimiento de energía redundante, el multiplicador es 2. En una especificación Rack Location Unit se hace referencia a este multiplicador como RM o multiplicador de redundancia por sus siglas en inglés. La energía puede ser difícil de adaptar, por lo que se deben planificar cuidadosamente las necesidades futuras de energía e instalar conductos y cables adecuados para futuras actualizaciones de energía. Enfriamiento. Un rack de dispositivos produce calor y requiere una cantidad específica de enfriamiento para mantenerlo en funcionamiento. Los requisitos de HVAC deben planificarse cuidadosamente, ya que la modernización de los sistemas HVAC no resultan ser una tarea fácil. Los requisitos de enfriamiento se especifican en BTU por hora. Esto debe formar parte de las especificaciones del fabricante. Si no es así, puede calcularlo a partir de la cantidad de watts que utiliza la máquina. Como mínimo, el fabricante del HVAC debe disponer de los BTUs por hora o de watts de utilización. El requisito es suministrar suficiente aire acondicionado al gabinete para cumplir con el requisito de abatir los BTUs por hora requeridos. Por ejemplo, si tiene un gabinete que tiene un requisito de enfriamiento de 10.000 BTUs por hora y el sistema HVAC solo puede suministrar aire acondicionado a esta ubicación del gabinete con una ubicación del 90%, entonces debe entregar 11.110 BTUs por hora. En el pleno, para compensar esta ineficiencia, el pleno es el área del volumen en el centro de datos determinado entre la parte superior de la placa de piso elevado y la parte inferior de la placa del falso plafón. Trabajar con su contratista de HVAC para asegurarse de esto es la mejor recomendación. La cantidad de área en pies o metros cuadrados necesaria en el piso para cada gabinete debe tener en cuenta no solo las dimensiones reales de dicho gabinete, sino también sus dimensiones de enfriamiento. Esta es el área fuera del gabinete que se utiliza para extraer aire, para enfriar los componentes internos y expulsar este aire caliente fuera del gabinete y devolverlo a la cámara de retorno. Actualmente,
utilizamos nosotros, por excelentes recomendaciones de HVAC Latam, los gabinetes Atom, que resultan ser los más novedosos y generalmente se enfrían de adelante hacia atrás, en uso eficiente del espacio, porque los gabinetes se pueden colocar uno al lado del otro e inclusive con esto armar una arquitectura de una contención de pasillo frío o pasillo caliente. A diferencia de los gabinetes más antiguos y los gabinetes de otros fabricantes que pueden aspirar o expulsar aire hacia los lados. Las dimensiones que se utilizan para determinar las Rack Location Units deben incluir estas áreas necesarias para el enfriamiento. Posibles dimensiones de refrigeración. En esta imagen de la diapositiva dentro de las líneas punteadas de diferentes gabinetes. Como comentamos, la figura de la diapositiva muestra ejemplos de las dimensiones generales de enfriamiento de los gabinetes con diferentes patrones de flujo de aire. Estas dimensiones también indican las áreas mínimas que deben dejarse sin obstrucciones por otros equipos para permitir el libre flujo de aire. Debemos consultar con el fabricante para conocer las especificaciones reales de las dimensiones requeridas para el enfriamiento. El espacio de enfriamiento requerido fuera de la fila de gabinetes a menudo se puede utilizar como pasillos y espacio libre. En una configuración de adelante hacia atrás, el área de enfriamiento sería parte del 40 al 50% del total de pies o metros cuadrados necesarios para el espacio libre. Ancho de banda. La principal preocupación con el ancho de banda conectividad es el cableado de red y el almacenamiento dentro del centro de datos. Esto se suele hacer con cables de categoría 5 actualmente o categorías superiores y o cables de fibra multimodo. Al determinar la parte del ancho de banda de las Rack Location Units, la preocupación será principalmente si hay o no suficientes conexiones para que el gabinete interactúe con otros dispositivos. Para planificar eficazmente la conectividad fuera del centro de datos, el ancho de banda del servicio de su ISP debe cumplir o superar la capacidad total de las especificaciones de ancho de banda entrante y saliente de su centro de datos. El costo del ancho de banda disminuye con el tiempo, por lo que es posible que no valga la pena sobreaprovisionar este renglón. Se recomienda colocar cables de la mejor calidad y cantidades suficientes para la red y el almacenamiento por adelantado, pero pudiera resultar más rentable comprar switches y puertos a medida que se vayan necesitando. El ancho de banda dentro del centro de datos es el más fácil de adaptar. Si debe reducir costos en etapas de diseño, primero corte el cableado interno, siempre puede agregarlo más tarde según lo permita el presupuesto. El cableado al ISP exterior debe hacerse correctamente al principio, porque cambiar este cable es costoso. A veces implica ranurar paredes, pisos, cavar trincheras, etc. Se debe considerar también una transmisión estable. Las aplicaciones de Ethernet 40G y 100G deben ser consideradas. Gran ancho de banda y baja latencia es lo que debemos considerar. Soluciones de alto rendimiento y alta densidad. Escalabilidad para las actualizaciones, soluciones de alta densidad para optimizar el espacio, compatibilidad más potente, actualización de la red sin necesidad de sustituir el cableado troncal. Las soluciones flexibles para una fácil sustitución deben ser consideradas. El mantenimiento eficiente. El cableado modular está diseñado para un despliegue sencillo y un funcionamiento confiable. De esta manera, se reducen los costos y los riesgos de rendimiento en caso de sustitución o expansión de los productos asociados. Peso. Es fundamental que conozcamos no solo los pesos individuales de cada tipo de gabinete que residirá en el centro de datos, sino también el peso combinado de todos ellos. Con este conocimiento y un poco de previsión en cuanto al peso futuro que se agregará, se puede decidir si el piso existente puede soportar la carga o si está construyendo a medida del crecimiento, puede planificar un contrapiso y un piso elevado que excedan las demandas de peso. Cada gabinete distinto tiene un peso específico. Este peso es generalmente el mismo para todos los gabinetes del mismo fabricante y modelo, pero podría cambiar debido a adiciones o sustracciones en la configuración de cada gabinete.
El peso exacto o el peso potencial de los gabinetes en la fila debe utilizarse en los cálculos para garantizar un piso que pueda soportar la carga. Hay que tener en cuenta algunas capacidades de carga en el piso diferentes. Por ejemplo, la carga total del piso, el peso que puede soportar toda la estructura del piso elevado y el subsuelo o el plenum bajo el piso elevado. Esto es particularmente importante si el contrapiso está construido en un piso superior en lugar de en un piso firme. Además, la estructura del piso elevado debe elegirse con una clasificación que exceda las demandas de peso actuales y futuras. Carga total de las placas de piso elevado. El peso que puede soportar una sola placa de un tipo específico, ya que hay placas sólidas perforadas y que contienen placas con aperturas, ¿sí? O rejillas, normalmente de aluminio o de otro elemento metálico. La cantidad de carga que pueden manejar estos tipos de placas pueden variar ampliamente de un fabricante a otro y de un tipo de placa a otra. El tipo de material y la cantidad de rendimiento son factores clave en la resistencia del soporte. Usando una placa de piso elevada rellena típica, una loseta con una loseta o placa perforada con un 15%, lo que significa el 15% del área de la placa con espacio abierto. Podrá manejar una carga total más alta que una loseta de paso del 25%, porque se han eliminado menos material. Sin embargo, las placas de aluminio fundido pueden soportar la misma carga total de placas, a veces denominada carga concentrada. Ya sea que la placa sea sólida, perforada o con rejillas, las placas perforadas pueden llegar a tener hasta un 55% de apertura para el flujo del aire. La carga puntual de la placa de tipo específico se debe elegir una placa que soporte la carga más desfavorable de todos los gabinetes de la sala. Por lo general, esto es una cuarta parte del peso de los gabinetes en su conjunto más pesados, pero la carga puntual debe multiplicarse por 2 y no debe exceder la carga total de las placas. Sería raro tener más de 2 ruedas del mismo gabinete o una sola rueda de 2 gabinetes en una sola placa. La capacidad de carga es probablemente el más difícil de los criterios de adaptar más adelante. Imagínese tratar de mantener el centro de datos en funcionamiento mientras reemplaza un piso elevado. Preocupaciones sobre el peso. El área que más se pasa por alto en los centros de datos son las clasificaciones de la carga mínima. Ahora hemos llegado a un punto en el que los sistemas de alta gama y los gabinetes de almacenamiento están comenzando a ejercer presión sobre las capacidades de carga existentes en el piso, y este problema va a empeorar. A medida que obtenemos más densidad en un espacio cada vez más pequeño, los requisitos de peso por placa aumentan drásticamente. Los sistemas de pisos diseñados para aplicaciones de salas limpias están llegando a los centros de datos, específicamente por las siguientes razones. Por ejemplo, el sistema de piso Tritech de Interface Inc. tiene una placa de aluminio fundido con un 55% de rejilla que puede manejar una carga total de 1.700 libras sobre pulgada cuadrada. El presupuesto suele ser un factor importante al momento de determinar qué tipo de piso elevado se instalará. En algunas aplicaciones de centros de datos, tiene sentido utilizar el mismo piso elevado en toda el área. Sin embargo, hay áreas como áreas de almacenamiento de alto valor, salas eléctricas o áreas con equipos más livianos que podrían no necesitar capacidades de carga de piso tan elevadas. Por ejemplo, el servidor de Sun Microsystems Sun Netra X1 pesa 6 kilos o 13.2 libras. Un solo gabinete con 30 equipos Netra X1 pesaría menos de 500 libras, unos 380 kilos, y eso suponiendo que el gabinete en sí pese 100 libras. Un servidor Sunfire 6800 pesa 1000 libras y el servidor Sunfire 15K inclina la balanza hacia 2200 libras. Sí, eso es una tonelada métrica. Ahora,
Si sabemos que se tendrán áreas con cargas de piso más pequeñas, se puede usar un piso de menor clasificación en esa área y ahorrar algo de dinero en el presupuesto. Sin embargo, el diseño tiene una restricción para que el equipo en esa área no pueda exceder un peso específico. Si decidiéramos dividir la carga de peso de la planta en el centro de datos, también debemos tener en cuenta el camino hacia el área de carga más elevada. El piso más pesado debe ser el que esté más cerca del punto de entrada. Es una mala planificación construir un piso de mayor clasificación en el otro lado del acceso de su centro de datos y un piso de menor clasificación entre este piso y el punto de acceso, porque el equipo debe transportarse sobre todo este espacio. Espacio físico. Básicamente existen tres aspectos del espacio físico que se deben tener en cuenta al momento de determinar los requisitos de área para un gabinete: las dimensiones de anchura y profundidad de la fila de gabinetes, las dimensiones de refrigeración de la fila de gabinetes, que equivalen a las dimensiones físicas más el espacio adicional necesario para la entrada y salida de aire definido por el perfil de la refrigeración de la fila de gabinetes. Las dimensiones de enfriamiento las describimos en la sección anterior, enfriamiento. El espacio libre necesario para los pasillos, los espacios entre filas, las rampas y la circulación de aire libre, generalmente del 40 al 50% del total de metros cuadrados. Capacidad funcional. La capacidad funcional es necesaria solo para determinar la cantidad y el tipo de Rack Location Units que necesitará para cumplir con el alcance del proyecto. Por ejemplo, un equipo Sun Storage Edge T3 puede contener unidades de 36 GB o 73 GB. Un gabinete completamente configurado de gabinete Sun Storage Edge T3 con unidades de 36 GB tiene una capacidad funcional de 2.5 TB. Un gabinete completamente configurado de equipo Sun Storage Edge T3 con unidades de 73 GB tiene una capacidad funcional de 5.2 TB. Por lo tanto, si el alcance de su proyecto especifica 100 TB de almacenamiento, solo necesitarán 20 equipos Sun Storage T3 con unidades de 73 GB. Se necesitarían 40 si se utilizan unidades de 36 GB. Conocer los requisitos funcionales del centro de datos entra en el ámbito de la planificación de la capacidad, que no suele ser el papel del diseñador del centro de datos. Recomendamos que para obtener información detallada sobre la planificación de la capacidad, se consulten los siguientes dos libros de Son Blueprints: Planificación de la capacidad para los servicios de Internet, de Adrian Cockcroft y Bill Walker, y Gestión de recursos, de Richard McDougall, Adrian Cockcroft, Ever Hochendorn, Enrique Vargas y Tom Bielaski. También se recomienda Sun Performance and Tuning, la segunda edición de Adrian Cockcroft y Richard Petit. Estos libros ofrecen información excelente sobre los problemas de capacidad y rendimiento que debe conocer para realizar una planeación precisa de la capacidad, sobre todo si vamos a utilizar dispositivos de Sun Microsystems. Pues amigas y amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte de nuestra participación en este importante webinar a la que fuimos convocados por nuestros amigos y socios de HVAC LATAM. Continuamos enseguida con el siguiente elemento de nuestro webinar.